así como está escrita. Con nosotros, este evangelista de Dios. Amén. Que el Señor le continúe bendiciendo. Amén. Que el Señor le continúe bendiciendo. Amén. Conozco al pastor Sánchez desde que yo era pequeño. Él todavía no lo ve. Alabado sea el nombre del Señor, desde que todavía era evangelista, en esos tiempos, de que todavía en Europa y después lo veía 500 años después. Tengo casi 33 años de edad, para los que creen que todavía tengo 15, gracias. Y Dios te va a bendecir. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodos capítulo 17. Mi nombre es Jeffrey Matos, vengo de la iglesia del Cuerpo de Cristo, pastor Samuel Sánchez. Alabado sea el nombre del Señor. Éxodo 17. Le confieso que no venía con este mensaje, bendito sea el nombre del Señor. Pero ahí, mientras meditaba en las cosas del Señor, el Señor me movió a bendito el Señor. Y después lo estuvo confirmando, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gracias, Señor. Éxodo capítulo 17, del versículo 8 en adelante. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Ministerio que el Señor me ha dado, ministerio evangelístico, uniéndome a la solución. Amén. La gloria sea del Señor. Amén. Amén. Éxodo 17, del 8 en adelante, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos, varones, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía o ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec o ganaba Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Tuvieron algo tiempo. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a entenderla, Dios. Señor, haz como tú quieras, muévete como tú quieras, Señor. Administranos como tú quieras, Padre. Que sea tú hablando a nuestras vidas, Dios mío. Liberta, rompe cadenas, liberta al cautivo, Señor, liberta nuestras mentes, abre nuestras mentes, Señor. Así como Pablo le predicaba a Lidia, Dios mío, que tú tuviste que abrirle el entendimiento a Lidia para que pudiera entender lo que Pablo le decía. Así te pido que tú abras nuestros entendimientos, Señor. Háblanos, Señor. Administranos, Señor. Que toda la gloria y la honra sea tuya, que aunque no se recuerden de mi nombre, se recuerden de lo que tú hablaste, Señor. Que esto no solamente se quede en un día de historia, Señor Padre, sino que dé fruto a 100 por uno, Padre. Que podamos, Señor, crecer en ti, Dios mío, Padre Santo, y que esta palabra germine y demos fruto y podamos cambiar para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentar.
Alabado sea el nombre del Señor. El pastor sabe la línea de mensaje que el Señor me da. Bendito sea el nombre del Señor. Todavía me queda esa línea de hueso colorado, pero gloria al Señor. Pero vamos a estar predicando bajo el tema: la vara de Dios en mi mano. Dile que está a tu lado: la vara de Dios en mi mano. Entendemos que Dios nos libertó de Egipto. Dios nos libertó de Egipto. Y duraron aproximadamente 430 años en Egipto, que por los cuales no fueron cautivos por 430 años. Ellos vivieron en Egipto por 430 años, y dentro de los 430 años hubo una gran temporada de ese tiempo que fueron cautivos. Eso es lo que me dice la Biblia. Porque recuérdense que tuvo que llegar José, llegar la familia, que se muera José. Imagínense, hermano. Pues tuvieron que pasar muchos años para que después viniera, y dice la Biblia, otro faraón que no conocía a José. Quiere decir que habían pasado un largo tiempo, largos años, para que después fueran cautivos en Egipto. Y tuvieron muchísimos y cientos de años dentro de los 430 años cautivos en Egipto. Y sabemos que Dios asimismo nos liberta de Egipto. Y Deuteronomio 26, que según, por cierto, Deuteronomio no le está hablando a la generación que sale del desierto. Deuteronomio está hablando de la generación que nació en el desierto. Alabado sea el nombre del Señor. Esa nueva generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Por eso que en Deuteronomio 26:8 el Señor a través de Moisés le está recordando a esa nueva generación: recuérdense que los saqué con mano fuerte de Egipto. Recuérdense que los saqué con mano fuerte de Egipto. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios no solamente nos liberta de Egipto, te quiere llevar a algo prometido de Él. Para Israel era la tierra prometida. Para nosotros, ¿cuántas cosas Dios no nos ha prometido aquí en la tierra? Alabado sea el nombre del Señor. Nos ha prometido de que si tú vienes a Él, Él te ofrece muchas cosas. Te ofrece un ministerio, te ofrece una promesa, te ofrece una familia, te ofrece una restauración. Tantas cosas que nos ofrece el Señor. Y entonces nos va guiando hacia esa tierra prometida que Él ha provisto para cada uno de nosotros. Dios tiene cosas grandes y poderosas para cada uno de nosotros. Cosas que nosotros no pensamos ni en la mente ha llegado. La Biblia dice en Efesios 3:20: porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de las que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en vosotros. Podemos ver, hermano, que el poder que ya Dios quiere usar está en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios nos quiere llevar a grandes propósitos. Dios nos quiere llevar a grandes cosas en las cuales no podemos entender, pero Dios lo va a hacer. Amén. Lo que pasa es que Dios no cabe en la cabeza de un hombre. No podemos encerrar a Dios en la cabeza de un humano. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que por más que tú trates de entender a Dios, no lo vas a entender, porque nuestra mente es demasiado finita para lo que Dios quiere hacer. Que no nos pase como Samuel, que quiso encerrar a Dios en su cabeza y quiso escoger a uno igual que su amiguito Saúl. Y dijo: espérate, que yo no quepo en tu cabeza. No mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre mira. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16. Yo no quepo en tu cabeza. Pero tenemos que entender que la tierra prometida más grande no es algo aquí en la tierra, es el cielo. Hay gente que se preocupa tanto por una familia, por una restauración, por un don, por un ministerio, por lo que sea, y se nos olvida el cielo. Nos estamos preocupando más por estar frente al público que por estar al frente al Señor. Nos preocupamos más por estar al frente de algo y que nos reconozcan que sea el Señor
el que nos reconozca en el cielo. Nos preocupamos tanto porque nuestro nombre esté en el libro de los Grammy y no en el libro de la vida. La razón principal por la cual Dios nos salva, nos liberta, nos santifica y nos usa y todo lo que sea es para llegar al cielo. Pero sabemos que Dios escogió un hombre. Dios escogió un hombre. Dios escogió un líder como te quiere usar a ti también para libertar a muchos de Egipto. Dios escogió un hombre de allá mismo, alabado sea el nombre del Señor. Dios escogió un hombre que estaba huyendo de ellos. Usted se puede imaginar, mi hermano. Moisés sale del desierto, Moisés sale de Egipto, mató a ese hombre, mató al egipcio, tuvo que huir y está huyendo por 40 años. Y Dios le dice, devuélvete. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora Dios dice, devuélvete que te voy a usar a libertar al pueblo. Hermano, Dios no cabe en la cabeza de Dios. A veces Dios te manda a hacer cosas que tú no entiendes. Señor, pero esto es imposible. Es que Dios no cabe en tu cabeza. Él está huyendo por 40 años de esa gente. Y ahora Dios dice, devuélvete que te voy a llevar al mismo palacio donde te estaba. Mira, hermano, cuando Dios te manda a hacer algo, obedece. Obedece. Que Dios te quiere usar de una manera grande. A veces Dios te dice, te voy a salvar a tu familia y pasan 60,000 cosas y uno dice, Señor, ¿y qué pasa? Tranquilo. Lo que yo hago no me pregunte, tranquilo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé lo que voy a hacer. Tres y 4 vemos como Dios lo llama a aquel líder, Moisés. Como Dios te quiere usar, como Dios tiene al varón de Dios aquí para llevar una iglesia al cielo. Santo Jesús. Pero vamos a hablar de la vara de Dios en mi mano y sobre su tema de camino a lo prometido. Sabemos que para llegar a lo prometido hay que pasar el desierto. Y se parece un cliché de tanto hablar del desierto, pero es la verdad y es la... Hermano, usted nunca va... El cristiano sin un desierto, hermano, es algo casi pegado a la salvación. Eso es todos los días. Tenemos que pasar el desierto. Tenemos que pasar los alacranes. Alabado sea el nombre del Señor que nos aparecen por ahí. Tenemos que pasar tiempo de calor y peor que este. En Deuteronomio capítulo 8, en esa nueva generación que nació en el desierto, que estaba a punto de entrar, Dios le dice a través de Moisés, lo pasé por el desierto por estos 40 años. Que dice que ya habían pasado los 40. Lo pasé por el desierto por estos 40 años, capítulo 8, para probarlo, para pulirlo, para saber lo que había en su corazón, a ver si había de servir a Dios o no. Entonces vemos que Dios lo pasa por el desierto para que ellos mismos se examinen y saquen de su corazón todo lo que a Dios no le agradaba. Porque ellos no podían entrar a lo prometido, a lo que Dios tenía para ellos, hasta que lo que había en su corazón no saliera. No porque Dios quería, no para que Dios lo sepa, sino porque ellos se enteraran y tuvieran ese valor de sacar todo eso de su corazón. Y Dios quería limpiarlo, Dios quería santificarlo. Hay a veces que decimos, señores, que yo quiero esta bendición, y Dios te dice, tranquilo, que todavía no puedes llegar a ella hasta que no trabaje contigo. Y a veces tanto la insistencia que Dios te permite una prueba, de te voy a demostrar que tú no estás preparado, y te manda una prueba y te quema y te dice, Señor, gracias porque no estoy preparado. Es que te lo di. Bueno, dejemos que sea el Señor que nos prepare. Tenemos que, hermano, Dios tiene cosas grandes para nosotros, para la iglesia, pero tenemos que dejar que sea Dios el que nos prepare, que nos santifique, que saque de nuestro corazón todo lo que Él tiene que sacar de nuestro corazón para llevarlo a lo que Él prometió. La palabra proceso se entrelaza con 3 palabras. Proceso significa, primeramente, avance. ¿Por qué proceso significa avance? Porque proceso es algo que se está procesando. Y por cuanto algo que se está procesando es algo que está avanzando. Por lo tanto, cuando Dios nos mete al proceso es porque nos está metiendo a un avance. Alabado sea el nombre del Señor. Proceso es algo que se está procesando, algo que está avanzando. Dios te está metiendo en un avance, porque en el lugar que está, como que está caminando más
Señor. Usted está viendo lo contrario a lo que Dios está diciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Es que la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, tienen días de expiración. Mas lo que no se ven son eternas. La cosa que se está viendo es lo que te está diciendo, tú no estás avanzando. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que el diablo quiere que tú sepas. Pero dice el Señor, deja de ver lo que se ve. Y comienza a ver lo que no se ve, que son las promesas de Dios para tu vida. Alabado sea el nombre del Señor, que de la única manera es Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero tenemos que pasar por el proceso, porque el proceso son los lentes o los espejuelos de la fe del cristiano. Job, después de pasar lo que pasó, dijo, de oída te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. Hasta que no pasó el proceso, no pudo ver lo que Dios estaba haciendo con él. Proceso también significa marcha, porque marcha significa ir de un lugar a otro en orden. Y el proceso para poder marchar, para poder ir bien, tiene que ir en orden. Por eso es que cuando te pregunta cómo va el proceso, marchando en orden. Por lo tanto, cuando Dios te mete un proceso, es no simplemente para que marche lo prometido, sino para que marches en orden. Alabado sea el nombre del Señor. Para que lo torcido se endereza. Alabado Dios, porque al prometido no se puede llegar torcido. Alabado sea el nombre del Señor. No se puede llegar dañado. No se puede llegar con raíz de amargura, hermano, porque si Dios te bendice, la bendición lo vas a convertir en maldiciones. Vas a comenzar a tirar de un altar. Vas a comenzar a maldecir a otro. Hay gente que dice, si no estuviste en el desierto, no vas a estar en mi victoria. Imagínese Dios diciendo eso de usted. Como no estuviste conmigo en la cruz, no vas a estar conmigo en el cielo, hermano. Imagínese que Dios diga eso de usted. Aleluya. Saca eso. Proceso también significa desarrollo, porque algo que se está procesando, algo que se está desarrollando. Por lo tanto, cuando Dios nos mete un proceso, porque nos está desarrollando. Interesante del caso que el desarrollo se compone, es una palabra compuesta de dos palabras. Desa, que significa desatar, y rollo de papel envuelto. Desarrollo significa desatar el rollo. Cuando Dios nos mete al proceso, porque está desatando lo que ya escribió de ti. ¿Para qué se desata el rollo? Para poder leer para qué está escrito. Y dice la Biblia en el Salmo 139 versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar ni una de ellas. Dios te está abriendo ese rollo para que puedas ver para qué fuiste formado, pero tienes que pasar el proceso, porque es a través del proceso que te vas puliendo, es a través del proceso que se está viendo para qué fue lo que Dios hizo contigo, para que puedas ver para qué fuiste formado. Por eso es que cuando alguien pasa por el proceso y dice que yo no sabía que alababa así, yo no sabía que esa persona predicaba así, yo no sabía por qué, porque en el desierto se comenzó a formar lo que ya Dios había determinado. Pero en medio del desierto se levantan unos cuantos Amimelech. Es interesante ver que en las iglesias siempre hay unos cuantos Amimelech. ¿Y quién era Amimelech? Usted sabe que Abraham tuvo dos hijos, Isaac y ¿cómo se llama? Ismael. Siempre lo confundo con Isaac, pero no, hermano. Cuando a veces el nombre me confundo. Pero Ismael, Abraham y Ismael, recuérdense que Ismael vino por una desesperación. La mujer de Abraham dijo, espera, mi hijo, no vamos para mucho. Y parece que dijeron, vamos a ayudar a Dios. Y nació Ismael. Y ya yo me imagino a Abraham, este es el hijo de la promesa. Y viene Dios, eso lo hiciste tú. Eso no fui yo.
Gracias. Y viene el otro hijo, Isaac, que es el hijo de la promesa. Y después hubo una guerra contra la esposa de Abraham y la sirviente, y hubo celos, y ya usted sabe. Y la mujer de Abraham dijo: hay que botarla de aquí. Porque ella ya estaba teniendo celos de esa mujer, y había una situación, y que no vamos a entrar en eso. Y Dios le apoyó la decisión de su esposa. Porque hay cosas que si se quedan en tu casa dañan el propósito. Es más, hay familias que si se quedan en tu casa dañan el propósito. Y cuando se fue Ismael, fue la mamá de Ismael, pasaron tantos años, ¿verdad? Y de Ismael salieron generaciones grandes, muy grandes, porque la promesa cayó también en Ismael, porque usted no lo cree. Porque dice la Biblia que en Abraham, de tu simiente van a salir una gran generación, que ni las estrellas del cielo la contarán. Y eso cayó sobre Ismael también. Hubo una generación muy fuerte que hasta ahora está creciendo fuerte. Pero ¿qué sucede? Que de Ismael salió un hijo llamado Abimelech. Y de Abimelech salieron las amalecitas. Entonces vemos en esta historia que la generación de Isaac, cuando ya Israel estaba en el desierto, se toparon con Abimelech, con la generación de Abimelech. Y ellos estaban como nómadas en el desierto, en la parte de Negev del desierto, entre Egipto y la tierra prometida. En otras palabras, se volvieron a reconectar la generación de Isaac y la generación de Ismael. Usted no ha visto personas que lo odian y usted no sabe por qué. Usted no ha visto personas que desde que Dios lo levanta lo odian y usted no sabe por qué. Porque ¿por qué razón ellos no odiaron tanto a Israel cuando estaban en el desierto? Recuérdense que hay una pelea desde aquel entonces hasta ahora. Es que la generación de Ismael todavía cree que la primogenitura le tocaba a Ismael y no a Isaac. Entonces cuando ellos se reconectaron aquí, la generación de Ismael ya le tenían odio a Israel, o le tenían odio a la generación de Isaac. Le tenían odio porque ellos creían que la bendición que le tocó a Isaac era de Ismael. Y usted ha encontrado personas que cuando Dios lo bendice creen que la bendición era de él. ¿Por qué el pastor lo puso a él? ¿Por qué no me puso a mí? ¿Por qué es que Dios lo bendice tanto a las personas? ¿Por qué no a mí? Entonces vemos que esa generación de Ismael odiaba a Israel desde aquel entonces, y cada vez que se encontraban era para pelear. Y fue la primera vez que pelearon. Son personas, bendito Dios, que te vas a encontrar en el camino que te van a odiar, porque creen que lo que Dios te dio a ti le pertenece. Son personas que desde que Dios te levanta, te restaura y comienza a usar. Es más, hay gente que no te conocían, que desde que Dios te usa te odia. Hay personas que están apagados, que odian verte prendido. Mira, hermano, cuando usted no hacía nada, le decían que usted era vago, y cuando usted está funcionando le quieren cortar la cabeza. Es un libro. Gloria sea el nombre del Señor. Siempre te vas a encontrar a Abimelech en el camino. Gente que te hagan la guerra para que tú no llegues a lo prometido. Y de entre esos Abimelech vas a encontrar unos cuantos disfrazados de cristianos, que siempre te van a querer poder poner el impedimento para que tú no llegues. Pero tienes que usar lo que Dios puso en tus manos. Tienes que usar lo que Dios puso en tus manos. Ellos quisieron pelear contra el pueblo de Dios, pero tienes que usar lo que Dios puso en tus manos.
17, versículos 6 y 10. Moisés tenía otra vara. Cada príncipe tenía una vara. Pero la vara que Dios quería usar era la de Moisés. Podían tener muchas varas, pero solamente una Dios iba a usar. Nadie podía irse en contra de lo que Dios decidió. Porque cuando muchos se parezcan a ti, pero lo que Dios tiene contigo es único. Y lo que Dios quiere hacer contigo es único. Y aunque haya muchas imitaciones, pero no hay nada como lo original que Dios hace contigo. Y cuando Dios quiere usar algo, usted no tiene que usar la vara de fulano de tal. Use la vara que Dios le dio. Aunque a fulano de tal le funcionó tal vara, a usted no le va a funcionar porque no fue la que Dios le dio a usted. Alabado sea el nombre del Señor. La estrategia que Dios le dio a fulano de tal, que tenga 600,000 personas, no le va a funcionar a usted porque no fue la que Dios le dio a usted. Y hay una sola vara en la iglesia y Dios se la dio al pastor. Amén. Cuando Moisés, Dios lo llama, que él no se esperaba eso tampoco. Dios le dice que Moisés dijo, ¿y cómo lo voy a hacer? Capítulo 3 y 4 de Éxodo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son los recursos que voy a poder usar? ¿En qué nombre voy? Aleluya. Y todas esas cosas. Y lo primero que Dios le dijo, ¿qué tú tienes en tu mano? No se estaba dando cuenta que lo que él necesitaba estaba en su mano. Los recursos que necesitan, Dios los depositó en tus manos. Lo que tú necesitas para libertar al pueblo, para conseguir las bendiciones que Dios ha depositado en tu vida, ya están en tus manos. Alabado sea el nombre. Los recursos que se necesitan, el pastor y toda la iglesia ya están en sus manos. Dios le ha entregado una vara al pastor, la vara del pastorado, bendito sea el nombre del Señor. Y aunque muchos querían, pueden imitar esa vara, pero solamente hay una vara. A cada pastor Dios le da una vara, a cada ministro Dios le da una vara, a cada evangelista, pastor, misionero Dios le da una vara, pero hay una vara por encima. Alabado sea el nombre. Todos tenían una vara, pero se tenían que someter a la vara de Moisés. Aunque la vara de Aarón floreció, le salió almendra y lo que sea, pero había una vara por encima que era la de Moisés. Y tenemos que respetar la vara del pastor. Pero lo interesante del caso es que en el versículo 17, capítulo 17, versículo 5, cuando iban a pelear contra Abimelech, Dios le dice a Moisés, sube con tu vara. Pero después en el versículo 9, que fue un versículo que usted y yo leímos, Moisés le dice a Josué, y yo subiré con la vara de Jehová en mi mano. Ahora la pregunta es, si Dios dice que era de Moisés, Moisés dice que era de Jehová, entonces ¿de quién era la vara? ¿De Moisés o de Jehová? Porque Moisés dijo, no es, perdón, Dios dijo, sube con tu vara. Moisés dijo, no, esta vara no es mía, es de Jehová. Alabado Dios. Entonces, ¿de quién era la vara? ¿De Moisés o de Jehová? Alabado sea el nombre del Señor. Lo que tenemos que entender es lo siguiente, que desde que Dios se la pidió, ya dejó de ser vara de Moisés. Desde que Dios se la pidió en aquel monte, bendito Dios, en esa salsa ardiendo, ya dejó de ser vara de Moisés. Tienes que entender que para que Dios use lo que está en tu mano, ya no te pertenece. Si tú le dices a Dios, usa mi familia, Dios va a usar tu familia, pero cambió de dueño. Si tú le dices, usa mi casa, Dios va a usar tu casa, pero cambió de dueño. Si tú le dices, Dios, Señor, usa la iglesia, Dios va a usar la iglesia, pero cambió de dueño. Si tú le dices,
Alabado sea el nombre del Señor. Si le dice al Señor, use mi trabajo, Dios lo va a usar, pero cambió de dueño. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no va a usar algo que tú le entregas si no cambia de dueño. Dios tiene que ser el dueño de tu vida, de tu hogar, de todo lo que te pertenece, para Él usar eso que está en tus manos. Por cuanto ya no te pertenece, tú no puedes hacer lo que tú quieres con lo que Dios puso en tus manos. Tienes que hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Tú tienes una vara, tienes un poder de Dios, tienes un ministerio, tienes un don, tienes algo especial de parte de Dios que te ha entregado tantas cosas lindas, bendiciones que te ha entregado en tus manos, pero dile al que está a tu lado, no te pertenece. Si tú quieres que Dios le use, ya dejó de pertenecerte. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que tu vida ya tú no te gobiernas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora tenemos que hacer lo que Dios diga que se haga con esa vara. Santo. Tenemos que movernos a la manera que Dios diga que nos movamos. Tenemos que hacer a la manera que Dios diga que hagamos. Ya no podemos hacer con nuestra familia lo que queramos y lo que Dios quiere. Ya no podemos hacer con la iglesia lo que queramos y lo que Dios quiere. Ya no podemos hacerlo con las bendiciones que lo que tenemos en la mano es lo que Dios quiere. Por eso es que tus planes se rompen y los de Dios permanecen. Por eso es que tratas de hacer tantas cosas por tu cuenta y se desbaratan. Alabado sea el nombre del Señor, y al final prevalece lo que Dios dijo que se iba a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que cuando Dios te da la victoria es con lo que Él dijo que se va a hacer. Usa lo que Dios puso en tus manos, pero recuérdate que ya no te pertenece. A veces ponemos en primer lugar a Amalek que a lo que Dios nos puso, porque en el desierto siempre van a aparecer a Amalek, pero ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Qué vas a utilizar? ¿Le vas a hacer caso a Amalek o vas a usar lo que Dios puso en tus manos? ¿Sabe que cuando nos desenfocamos, tiramos lo que Dios nos puso y comenzamos a poner los ojos en algo diferente? Usted sabe que cuando David se enfrentó a Goliat, la Biblia dice en capítulo 17, versículos 40 y 41, que cuando ese filisteo se le acercaba, dice la Biblia que el escudero estaba delante de él. Y el escudero era el protector del guerrero. Quiere decir que si el guerrero se le cuadraba, el escudero también tenía que cuadrarse. Y él estaba primero que Goliat, dándonos a entender que a David no se le enfrentó un enemigo, se le enfrentaron dos. Pero, y no solamente eso, el escudero estaba delante y Goliat estaba detrás. Pero la Biblia no me registra que David le puso caso al escudero, sino al gigante que estaba detrás. ¿Sabe por qué? Porque él entendía que el problema no es el escudero, era el gigante que lo controla. Por cuanto David no se desenfocó del problema, él dijo: mi problema eres tú, no a quien tú controlas. Mi problema no es el hermano, es a quien lo está controlando. Espera, alabado sea el nombre del Señor. Me pueden atacar lo que sea, pero mi problema no eres tú. Alabado sea el nombre del Señor. Mano, David ni tuvo ni que matarlo. Mató a Goliat y él se fue. Alabado sea el nombre del Señor. Y se va a quedar. Si al gigante lo mató con una piedra, imagínense de él. Aleluya. Además, ¿quién usted cree que le avisó a los filisteos? Siempre Dios queda uno vivo para que le avise a los enemigos. No le hagas caso. Pero como ya Dios como ahora lo que tú tienes en tu mano le pertenece a Dios, tienes que tener cuidado y reverencia, no lo que tienes en tu mano, sino a quien le pertenece. Tienes que tener cuidado cómo tú utilizas las cosas de la iglesia, tu familia, tu hogar, tus bendiciones, porque como no te pertenece, cuídalo, porque Dios te va a llamar a cuenta. Dios te va a llamar a cuenta. Ay, que eso es mío. No, eso no es tuyo. Eso era tuyo. Ay, que
la iglesia la gobierno yo. No, usted no gobierna a nadie, no. Ni a su esposa. Dios le dio orden a través de usted, que eso es diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le ha dado órdenes para que se arreglen todas las cosas, pero aquí el que manda es el Señor. Todo lo que usted tiene que ser con reverencia a aquel que le pertenece. Ya usted no lo hace como quiera. Alabado sea el nombre del Señor. Lo interesante del caso, aleluya, que como Dios le dijo a Moisés, sube con la vara, que al final era de Jehová y no era de Moisés. Pero Dios estaba probando a Moisés a ver lo que como atrás. Espérate, sube con la vara tuya. No, espérate, que esto no es mío. Esto no es mío. Esto es de Jehová. Esto te pertenece, Señor. Porque siempre Dios te va a poner prueba. Que te va a poner entre la espera y la pared a ver cuál decisión tú vas a coger, la de Dios o la tuya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, espérate. ¿Y estos huesos vivirán? Bueno, solo tú, Jehová, lo sabes. Alabado sea el nombre del Señor. Como él subió con la vara de Jehová, y recuérdense que con esa vara es que se iban a hacer todos los milagros. Y ahí es la historia que si levanta la mano el pueblo ganaba y si la bajaba perdía. Pero tenemos que entender que el propósito principal no era levantar las manos. Y muchas veces nos enfocamos en que era levantar las manos, pero el propósito principal no era levantar las manos, era levantar la vara de Jehová en su mano. Alabado. De nada valía que levantara la mano y la vara estuviera en el suelo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿De qué te vale levantar la mano, adorar a Dios y lo que Dios te dio está en el suelo? ¿Usted sabe lo que iba a pasar? El habanero iba a comer como pan y salami, aleluya. Y el café por si acaso. ¿Por qué? Porque tu adoración tiene que estar conectada con lo que Dios te dio. Si él dejaba la vara de Dios en el suelo, él le iba a levantar la mano, la iba a levantar vacía, y a Dios no se le levanta la mano vacía. Él comenzó a coger la vara y la levantaba. Y mientras levantaba la vara de Dios, el pueblo podía ganar. Mientras tú levantes lo que Dios puso en ti en alto, el pueblo va a ganar la batalla. Mientras los líderes levanten la bandera de Dios en alto, la iglesia va a seguir de pie. Mientras el pastor siga levantando la bandera de Dios en alto, la vara de Dios en alto, hermano, la iglesia va a seguir de pie, porque hay un compromiso muy fuerte en el hombre de Dios. Hay un compromiso muy fuerte en el hombre de Dios. Lo interesante del caso es que el hombre se cansó. El hombre que dividió que hizo tantos milagros de parte de Dios, ahora se cansó. Es porque creemos que los hombres de Dios son Superman. No se cansan, no tienen debilidades. Tienes que subir con lo que Dios puso en tus manos. No puedes debilitar y dejarte la vara en el suelo. Sino que si te cansaste, levántate otra vez. Lo interesante del caso, Ageo 1:8 dice: subir al monte y traer madera y reedificar mi casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Cuando nosotros nos restauramos en Dios, Dios nos restaura, Dios nos liberta, y Él vuelve a poner su voluntad en nuestra vida. Y en Ageo 2:9 dice: y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y traeré paz a este lugar, dijo Jehová de los ejércitos. Pero lo interesante del caso es que cuando Aarón y Hur subieron con él, no dijeron cuando Moisés se cansó: vamos a coger turno. Como Moisés se cansó, Aarón va a coger la vara, y cuando tú te canses, Hur la va a coger. No, ellos dijeron: no, la palabra está en el hombre de Dios. Y si el hombre de Dios no la levanta, aquí vamos a perder todo. Pero también me interesa que no le hicieron boicot al hombre de Dios. No dijeron: vamos a aprovecharnos que está cansado y yo le voy a demostrar que yo también se levantaba
Le voy a demostrar que también Dios está conmigo. Ellos dijeron, no, espérate, hasta que el hombre de Dios no la levante, aquí vamos a perder todo. Yo me imagino a Ur diciendo, yo le imagino a Aarón diciéndole a Ur, asiéntalo aquí, agárrale una mano que yo le agarro otra, porque la vara de Dios no puede caer al suelo. La vara de Dios no puede caer al suelo. Hermano, no era ni por Moisés, es que la vara de Dios no puede caer al suelo. Pastor, ven acá, siéntate, pon una silla y póngalo ahí. Pongo una silla mirando para allá y yo necesito un Aarón y un Ur. Venga acá. Ahí ya falta. Varón, se me va a quedar. Ya falta, usted está con medio cumplado. No hay un bastón de alguien, yo sé que siempre hay una situación. María no tiene bastón ahí. Levántale la mano con una. Mira esto. Ese bastón tiene tres patas. ¿Usted sabe algo? No, Dios santo. Hasta que Aarón y Hur no le levantaban las manos, el pueblo no seguía ganando. Porque ellos sabían que, espérate, el hombre de Dios puede cansarse, pero mis fuerzas se unen a la de él. Amén. Porque yo sé que hasta que él no levante la mano, yo no gano tampoco. Amén. Usted puede entender que hasta que no nos ayudemos todos, nadie gana. Amén, santo. Hasta que no nos unamos al hombre de Dios, nadie va a ganar esta guerra. Amén, santo. Santo. Que esto no se trata de ser más grande ni quién tiene la bandera, es que respetar al hombre de Dios. Amén. Y decir, hasta que ese hombre no lo levante, nadie gana aquí. Hasta que no nos unamos a levantarle la mano al hombre de Dios. Porque el punto no es levantar la mano, es que la vara de Dios no puede caer al suelo. Amén, gracias. Es que la vara de Dios no puede caer al suelo. También sabe que en los tiempos pasados, y estoy ya descendiendo, en los tiempos pasados hasta ahora, cuando en una nación se tiene la bandera levantada, pero cuando es conquistada por otra, esa bandera se le baja y se sube la del enemigo. Por eso es que cuando Moisés bajaba las manos, representaba la vara de Dios representaba la bandera de Jehová. Por eso es que cuando la bajaba las manos, el pueblo perdía, porque representaba que la bandera estaba descendiendo. Porque la bandera en el cielo representa que el pueblo sigue de pie, sigue en la batalla, sigue como nación. Pero cuando la bandera baja, bendito Dios, representa que el pueblo está perdiendo. Por eso que él siempre mantenía la bandera en alto. Y cuando la bajaba, el pueblo perdía. Por eso que cuando Dios le dio la victoria, alabado a Dios, dice la Biblia que puso un altar allí y hizo Jehová dice, que significa Jehová es mi bandera. Un hombre con debilidad estaba representando a Dios, levantando la bandera de Dios en alto. Pero también la bandera en alto significa ir en guerra con quien te hace guerra. Porque en el versículo después dice, y porque voy a pelear contra Amalek de generación en generación. Isaías 59:19 dice, el enemigo vendrá como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. Alabado sea Dios. Y ya estoy descendiendo. Mientras Moisés estaba ahí, Josué estaba peleando. Habrá un Aarón y un Hur que sepan su lugar. Que en vez de criticar el cansancio del hombre de Dios, diga, vamos a unirnos esta vez. ¿Sabe que Josué peleó con 31 reinados? 31 y casi 32 si no se dejaba engañar. Y peleó, y hasta ahora se conoce en Israel que Josué es el general del pueblo de Dios. Hasta ahora se conoce en Israel. Pero usted sabe que cuando salieron de Egipto, ninguno sabía pelear. Y el único que sabía pelear era Moisés, que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 7, que fue entrenado en todo, hermano. Y cuando salieron de Egipto, ninguno sabía pelear, nada más Moisés.
La pregunta es: ¿quién le enseñó a Josué? ¿Quién le enseñó a Josué a pelear? Si no fue un maestro llamado Moisés. Amén. ¿Por qué como Josué se pudo destacar? Porque supo aprender de aquel varón de Dios con su vara. Si vemos un Josué que peleaba, era porque era un Josué, era un Moisés multiplicado. La cosa es, no es simplemente tener la vara en quien tú te multipliques. Moisés, mientras levantaba la vara, quien en él se había multiplicado, estaba peleando ahí abajo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿En quién nos estamos multiplicando? Y quizás Moisés podía decir: y dame en uno me voy a multiplicar, porque yo soy el hombre de Dios. Yo soy el hombre que dividió, yo soy el hombre que hizo esto, hermano. No, él dijo: no, yo voy a entrenar a este porque yo sé que este es el que me va a seguir. Santo. ¿Y usted sabe qué? Cuando Moisés le decía a Josué: encárgate de los varones que vayan a pelear, ¿quién ustedes creen que le enseñaban a esos varones? Sino un Josué. Quiere decir que Moisés se multiplicó en uno, pero ese uno se multiplicó en todo un ejército. Esto todo fue una multiplicación. Uno se multiplicó en otro, pero ese se multiplicó en todo un ejército. Moisés supo en quién multiplicarse, porque decía: si me multiplico en ese, tengo todo un ejército. Si me multiplico en ese, sé que la vara de Dios hará el milagro en mi vida. Había una unidad muy grande entre Josué y Moisés. ¿Por qué Josué nunca se fue en contra del hombre de Dios? Porque Josué sabía quién era Moisés. Y Josué dijo: yo posiblemente sea el próximo, pero yo no me atrevo a tocar ese Dios. Y después Dios le dijo: tú vas a ser el próximo, porque Josué tampoco lo sabía. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no se adelantó. ¿Y por qué Dios cogió a Josué? Porque Josué era un hombre que siempre buscaba a Dios, siempre estaba sometido. Cuando Moisés se subía al monte, él se quedaba ahí, anhelando esa presencia, anhelando multiplicarse en el nombre de Dios. ¿Nos estaremos multiplicando? Concluyo. Dios te libertó de Egipto, pero quiere usarte para librar a otros. Pero recuérdense que la mayor tierra prometida es llegar al cielo. Lo que Dios usa no nos pertenece. Recordémonos que de Dios es el poder. Salmo 24, versículo 10. ¿Quién es el Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Tenemos que entender que haya una unidad entre Dios y mis hermanos. Tenemos que saber multiplicarnos y llegar a la meta, que es el cielo. No hemos terminado la batalla. Van a seguir muchos Amalek, van a venir los filisteos y toda la guerra que se vaya a levantar. Podamos decir como Pablo en Efesios: bendito Dios, no he terminado la batalla. No he terminado, sino que prosigo a la meta. Hasta que yo no termine, y esta meta yo la voy a continuar, que se enfrenta, pero ¿sabe qué es lo que dijo? Ciertamente dejo lo que queda atrás y me extiendo lo que está adelante. El que se quiera quedar, que se quede. Yo voy a seguir. Pero para poder seguir adelante, tengo que soltar lo que me detiene, lo que me deja atrás. Entonces, no, espérate, si tengo que soltar todo lo que tenga que soltar, suelto, pero yo tengo que seguir lo que Dios me prometió. Para poder decir, como dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, me espera la corona de justicia que me dará el juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y como dijo Pablo, o que el apóstol Lucas en el libro de Hechos, sabiendo que a través de muchas tribulaciones hay que entrar al reino de los cielos. Amén. Lo va a pedir al pueblo que se ponga de pie. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que ha sido predicada. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos, Señor, a analizarla, ayúdanos a entender, Padre Santo,
que no podemos dejar la vara que tú nos has dado, Señor, que tenemos que ayudar al hombre de Dios a seguir guiando la obra, Señor. Que se levante Aarón y Hur, Señor, dispuesto a levantar las manos, Señor. Que se levante un Josué que esté dispuesto a pelear junto al hombre de Dios, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, hoy es el momento, hoy es el día, hoy es la hora de poder reconciliarse con el Señor. Si hay alguien que necesita la oración, también estamos aquí para orar por usted, bendito Dios, para que sea Dios el que obre en su vida. Alabado Dios, para que no suelte lo que Dios ha depositado en usted. Pastor, o quien puede cantar una alabanza al Señor, la bendiga.